Buenos días, hermanos. Hoy es un día especial para mí. Hoy tenemos una labor difícil y un compromiso grande el poder enseñar su palabra. Francamente, cuando yo enseño, mis nervios son muy grandes, ¿verdad? Pero por su gracia espero que el mensaje llegue a ustedes. Son mensajes que yo he escuchado que han impactado mi vida, porque no soy capaz de redactar un sermón o cosas así, pero esos mensajes los tomo, les quito, les pongo, mezclo unos con otros. Y eso es lo que el Señor puso en mi corazón ahora, hablar algo acerca de la voluntad de Dios. Y con reverencia pues vamos a hacerlo. Primero vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Que seas tú el que hable, Señor. Dame a mí el denuedo, el poder transmitir para que tu voz se escuche de manera clara, precisa, contundente, Señor, en las mentes de los hermanos. Tú lo has hecho conmigo ahora, Señor, en estos días, meditando en ello. Y, Señor, que verdaderamente con temor y temblor, Señor, hago esta labor, Señor. Te agradezco por la oportunidad que tenemos de hacerlo, y ruego también por el pastor ahora que se encuentra junto con hermanos de nuestra iglesia, Señor, que en este momento también están escuchando tu palabra, el pastor quizás proclamando tu palabra allá a nuestros hermanos, que en todas las iglesias del mundo, Señor, en este tiempo especial en el que nos congregamos para darte honra y gloria a ti, Señor. Te pedimos de tu favor en este tiempo. Gracias. En nombre de Cristo. Amén. Algo acerca de la voluntad de Dios, escuchando un mensaje acerca de esto, iniciando preguntando cómo conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Creo que es una pregunta común de cada uno de nosotros. La Biblia habla de la voluntad de Dios de múltiples maneras, de múltiples formas. A veces cuando escuchamos la palabra voluntad de Dios, gracias. Cuando escuchamos la palabra voluntad de Dios se refiere al consejo de Dios, al plan de Dios, quizás al deseo de Dios. Los teólogos la clasifican de diferentes maneras. Una de ellas hablan de la voluntad revelada y la voluntad oculta. Entendemos que Dios nos ha revelado muchas cosas a través de la Escritura, pero también sabemos que no nos ha revelado todo. Hay cosas sobre Dios, planes, operaciones de su gobierno sobre las cosas de los hombres, que soberanamente ha decidido no revelarnos y que permanecen ocultas, como lo dice Deuteronomio 29:29. Voy a pedir, Carly, que cuando cite un pasaje, pues ahí a tu habilidad ahí con la computadora lo pongas ahí. Deuteronomio 29:29, que habla acerca de las cosas ocultas solamente le pertenecen al Señor, ¿verdad? Es así que cuando alguien pregunta cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida, eso han venido personas conmigo acerca de una situación que están pasando, que quieren saber la voluntad de Dios para sus vidas. Yo siempre, hay que tener cuidado y preguntar a cuál te refieres. Si te refieres a la voluntad oculta de Dios, primero, pues no puedes conocer la voluntad oculta de Dios, porque está oculta, sencillo. Segundo, no es asunto nuestro, no es asunto tuyo el conocerla. Si Él quisiera que fuera asunto nuestro, por supuesto que revelaría su voluntad oculta, ¿sí o no? Hermanos, tenemos que tener cuidado cuando queremos conocer la voluntad de Dios, de no cruzar esa línea para incursionar en cosas en las que Dios nos ha prohibido participar. Es por eso que las prácticas de magia, de ocultismo, son prohibidas en las Escrituras. Tenemos
que luchar, insistir con el deseo de conocer el futuro antes que éste acontezca. Es de alguna manera incredulidad al no estar dispuestos en confiar en Dios en relación al futuro que desconocemos, aparte de lo que Dios ya ha prometido. Ahora, pero hay otra distinción que hacen los teólogos y ellos dicen que hay la voluntad activa o decretiva o soberana de Dios. Dios está activo, Él es soberano. Y la otra es la voluntad pasiva o permisiva. Vamos a hablar de la primera. Cuando hablamos de la primera, de que Dios está activo, que es soberano en su voluntad, Dios soberanamente por la fuerza de su poder hace que lleve a cabo todo lo que Él desea. Estamos de acuerdo con ello. Cuando Él creó el universo, Él solo dijo con el solo poder de su palabra, sea la luz. ¿Y qué fue? La luz. Luego dijo, haya lumbreras, y ahí está el sol, está la luna, y todo lo hizo sin ningún esfuerzo, porque Él es Dios, sin esfuerzo alguno. Ahora nada puede resistir a la voluntad decretiva de Dios. ¿Quién puede resistir a su voluntad? Como lo dice Daniel 4:35. ¿Quieren ahí? Vamos. Voy a tratar de ir. Mi esposa me regaña que a veces veo muchos textos y que no hay chance de ir a ellos, ¿verdad? Pero voy a tocar por pocos textos en esta ocasión y creo más que nada meditar en este tema acerca de la voluntad de Dios. Pero Daniel 4:35, ¿ya lo tienes, Carly? Es un pasaje contundente en cuanto a la voluntad decretiva de Dios. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Es contundente, Él hace lo que Él quiere. Es así que mucha de esa voluntad está plasmada en las Escrituras. Sabemos que Cristo vendría en el pleorema de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos, y daría su vida como sacrificio por cada uno de los que se han arrepentido y creído en Él. No fue un accidente, fue parte de su decreto divino. Él lo decretó y lo llevó a cabo. Ahora quiero tocar acerca de la voluntad pasiva o permisiva. Cuando nos encontramos con esta, nos confundimos. Dios está pasivo, Él permite cosas, parece sugerir cosas que suceden fuera del alcance del gobierno providencial de Dios. Pero lo que pasa es que hay ciertas cosas que Dios hace cuando Él activamente se involucra de manera directa en los asuntos de los hombres, y de esa acabamos de hablar, acerca de la voluntad decretiva, activa, y vamos a hablar un poquito más adelante acerca de ella. Sin embargo, hay momentos en los que Dios permanece pasivo, silente, podríamos decir, permite, por así decirlo, que sucedan ciertas cosas. Y veamos, por ejemplo, un ejemplo. Cuando nos entrega su ley y nos dice, no robarás, esta no es una expresión de su voluntad decretiva. No es algo que se cumplirá porque sabemos que la gente sigue robando, en pocas palabras, si no, no lo hacía. ¿Estamos en ello? Pero tenemos la capacidad de resistir a los mandamientos de Dios, y lo hacemos de continuo. Quizás hace apenas 5 minutos lo hice yo, y quizás sin darme cuenta. Es así que cuando desobedecemos a Dios y resistimos a su voluntad, en ese punto solo podemos hacerlo si Él realmente permite que suceda. ¿Es correcto? Y es aquí donde está el peligro, porque si digo que peco solo por la voluntad permisiva de Dios, se podría pensar que Dios nos ha concedido su permiso para pecar. Tenga cuidado en lo que voy a tratar de explicar. Ahora, cuando usted va con su jefe, los que trabajan para facilitar permiso para hacer tal o cual trabajo o cosa, también pide su aprobación, ¿cierto?
Por lo tanto, el hecho de que Dios permita cosas no implica que las apruebe o que le otorgue su bendición para hacerlo. Así que cuando hablamos de la voluntad permisiva es entender simplemente que Él no interviene para evitar que hagamos cosas que son contrarias a su ley. Ahora a veces pensamos con respecto a esta voluntad que Dios está pasivo, silente, desinteresado, como si hubiera cosas que pasan en nuestra vida totalmente fuera del alcance del gobierno y providencia de Dios. Como si fuera solo un espectador celestial, pero que no puede intervenir en las cosas que están sucediendo. Pero no es así. Cuando hablamos de la voluntad pasiva o permisiva de Dios, todavía hablamos de la voluntad de Dios, de su voluntad. Por ejemplo, imagina que estás caminando por la calle y estás pensando robar un banco. Es tu plan, es tu voluntad, es tu intención realizar este acto funesto, que está en absoluto desacato a los mandamientos de Dios, lo sabes, en desobediencia directa a Él. No tienes temor de Él en absoluto, pero también lo sabes, que si Dios así lo desea, Él tiene el poder y el derecho para detenerte en un instante. Él puede evaporarte en un segundo si Él quisiera. Y simplemente porque en Él vivimos, nos movemos y somos, y no podemos respirar ni un solo soplo de aire fuera de la voluntad de Dios. ¿Cree esto, hermano? Él levanta a la gente, Él la derriba, Él quita reyes, Él es Señor de todo, de su creación. Ahora entendamos esto, hermanos. Si Dios se complace en tener paciencia para con nuestra rebeldía, es aún su voluntad. Siempre que Dios es pasivo o permisivo, es porque Él escogió ser pasivo o permisivo. En cierto sentido, no puedo hacer nada fuera de la voluntad de Dios, en lo absoluto. Estudiábamos el jueves acerca de David, del rey David, acerca de cómo entendíamos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento operaba de diferente manera. Él operaba en los sacerdotes, en los reyes. Él entraba a ellos, los capacitaba de alguna manera. Y veíamos cómo el rey David en su edad temprana, cómo peleó contra Goliat de manera valiente. Luchaba con osos y bueno, con fieras, y tenía esa capacidad tremenda. Sin embargo, vemos esa parte oscura en la vida de David, que mintió a Ahimelech, era un cobarde literal, huyendo de David, porque tenía temor, tenía miedo. Y cómo mintió, cómo se hizo pasar por loco cuando estaba frente al rey de Aquis. Y bueno, pero era aún un hombre conforme al corazón de Dios, y él aprendió de la misericordia, él aprendió a clamar al Señor, y muchas veces nosotros aprendemos de ello, estamos ahí. Pero también voy a hablar de otros personajes en la Escritura que nos muestran algo, cómo el Espíritu Santo moraba en ellos y tenían ese valor impresionante de manera permanente, y cómo incluso podían ir a la muerte sin ningún fastidio en sus vidas, de una manera sorprendente. Ahora, aún cuando Él pudiera frenar cualquier cosa que decido hacer, si me deja hacerlo es porque le parece bien dejarlo hacer. Él elige permanecer fuera de escena, pero en realidad Él está en la escena, por el mismo hecho de haber tomado esa decisión. Romanos 11, 33 al 36, que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió su mente? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.
A Él sea la gloria. Es incomprensible, es inescrutable. Él hace cosas y permite cosas que no las podemos entender en su soberanía, pero las permite, ¿sí? Ahora, existe otra distinción entre los teólogos que contesta la pregunta: ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para mi vida? Y es la voluntad que le llaman ellos preceptiva de Dios. Voluntad preceptiva de Dios se refiere a sus mandamientos, se refiere a su ley. Esta es la voluntad de Dios para tu vida, y creo que se sabe los mandamientos, ¿no? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, bueno, en vano. El tercer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se lo sabe, ¿no? El primer mandamiento. El segundo: no tiras imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. El segundo mandamiento. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Quinto mandamiento. El sexto, ¿qué dice? No matarás. A ver. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo, hermanos, no hurtarás. El noveno: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu... Bueno, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, cuando Dios expresa esta ley a nosotros, su ley es la expresión de su voluntad, su carácter para con su pueblo. Él impone obligaciones absolutas sobre nosotros. La ley sigue vigente. Es así que cuando te preguntas cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida, lo que significa realmente, y sé honesto, cuando te preguntas, es que estás luchando con ciertas preguntas, como entre los jóvenes: ¿qué debería ser? ¿Se debería ser ingeniero? ¿Debería ser médico? No sé, albañil, panadero, barbero, ¿sí? Estás luchando con ello, etcétera. O con quién, quizás, con quién debería casarme, debería vivir en México, debería vivir en los Estados Unidos, los que manejan doble residencia. Yo luché con ello un tiempo, ¿sí? Decisiones con las que luchamos en esta vida, y es correcto estar preocupado sobre estas cosas. Pero si realmente quieres saber, si realmente queremos saber si debes ejercer cuál o tal profesión, si realmente quieres saber, por ejemplo, Ismael, los que están solterones por ahí, si debes casarte con Iracema o con alguna otra, ¿sí? Ya te agarré. La mejor manera para que tengas una respuesta es escudriñando las Escrituras y enfocar tu atención en la voluntad preceptiva de Dios. Los santos del Antiguo Testamento lucharon con las mismas preguntas que nosotros luchamos en estos días, y para ellos, dice la Escritura, lámpara para su camino era la ley de Dios. El salmista declara: oh, cuánto amo yo tu ley. Se dieron cuenta que la ley fluía de su carácter y que no solo define su bondad, sino lo que le agrada a Dios. Ahora, si en verdad estamos preocupados por agradar a Dios, debemos ir a sus preceptos que nos dicen qué cosas le agradan, ¿cierto o no? Ahora, ¿cómo puedo entonces saber, por ejemplo, al observar los mandamientos de Dios, si debo ser contador, ingeniero, albañil, etcétera, o casarme con tal o cual persona? Lo que tenemos entonces que entender es que las Escrituras nos dan los principios que nos instan a hacer una evaluación sobria de nuestros dones, de nuestros talentos, claro, con un buen juicio y reconociendo que todos nuestros dones provienen de Dios y que estos nos dan un sentido de vocación. Es así que empezamos a percibir el llamado de Dios para nuestras vidas al buscar diligentemente los principios de Dios y aplicación de esos principios. Hermanos, es mucho más fácil el tratar de volar a través de corazonadas. Yo creo que aplicarnos diligentemente al estudio de la palabra de Dios para aprender los principios por los cuales debemos vivir. Tenemos que profundizar en la Escritura. Solo como ejemplo, y voy a usar a Ismael otra vez.
Imaginemos que Ismael está en un dilema, si debería casarse con Iracema o alguna otra por ahí que le atrae, y está tratando desesperadamente de averiguar cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ahora sabemos, hemos aprendido a través de las múltiples reuniones de matrimonios y libros que hemos estado llevando, gracias a Dios por ellos, que Dios ha elegido exactamente a la persona para mí desde antes de la fundación del mundo. Si es voluntad decretiva, es un hecho que te vas a casar con la que el Señor ya eligió. Pero tú estás en ese dilema. Bueno, la decisión debe tomarse sobre la base de principios que acabamos de mencionar. Vamos a suponer que tengo la opción de casarme con una mujer que es creyente o una que no es creyente. La Biblia nos lo aclara en 2 Corintios 6, 14. Yo no sé cuántas veces fui con este versículo a mis hijos. Muchas veces, que dice que no, pónganle ahí por favor, Carly, sí. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué dice, hermanos? En voz alta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ese mismo principio, hermanos, de no casarme con una incrédula elimina una gran cantidad de opciones a las que pudiera estar personalmente atraído. Ahora, para los solteros cristianos, veo algunos. André, Carly. ¿Ah? ¿Tu hermana? Bueno, que están contemplando quizá la posibilidad de salir con un incrédulo y a veces dicen es que les atrae tanto, frustrados, a veces vienen pidiendo consejo, ¿sí? Y es que no es creyente, pero creo que si nos casamos puedo llevarlo a Cristo. La verdad, lo que yo respondería, si vienes a mí pidiendo consejo, de verdad, ¿estás buscando mi opinión o estás buscando a alguien que te dé permiso? Porque sabes muy bien lo que puedes hacer y lo que no puedes. Lo sabes. Lo que esta persona busca en realidad es una vía de escape, pero no la voluntad de Dios. La realidad es que buscamos la manera de torcer la voluntad de Dios para ajustarla a nuestra voluntad. Es como alguien que pone una casa de prostitución a las afueras de la ciudad de Delicias y hace una especie de acuerdo con Dios y le pide o le dice a Dios que si le prospera, Él le devuelve un cierto porcentaje de las ganancias. Y continúa diciendo cuán agradecido está con Dios después de ver su negocio prosperar, floreciente, y toda su prosperidad se la atribuye a ese Dios y ahora contribuye al reino al regresar algo de estas finanzas. Me he topado con personas así. Alude al Todopoderoso por la prosperidad de su negocio. Pero si dedicara verdaderamente 5 minutos al estudio de las Escrituras, él se daría cuenta muy bien que la ley le prohibiría participar en este tipo de negocio. De ahí la importancia de escudriñar las Escrituras. Lo que sucede, hermanos, es que cuando decimos ¿cuál es la voluntad de Dios para mí en tal o tal cosa? En realidad, siendo honestos, lo que estamos diciendo, ¿cómo puedo lograr que la voluntad de Dios se ajuste a lo que quiero yo hacer? A mi voluntad. Pero si hacen un estudio diligente de la ley de Dios y extraes los principios de ella y miras tus opciones, puedes tomar una decisión correcta. Viendo al ejemplo de Isma, de que si se debe casar o no con Iracema. Ahora digamos que de acuerdo al principio de las Escrituras, puedo casarme con Iracema o alguna otra persona porque ambas están de acuerdo con el principio que el Señor nos establece. Ambas son creyentes, cumplen con los principios que la ley establece, que Dios ha establecido sobre el matrimonio. Y vienes y me dices con cuál debería de casarme. Yo respondería con cuál te quieres casar. Eres libre. Es una acción, esta es la acción liberadora de la ley de Dios.
de los parámetros. Y mientras no traspases esa línea, puedes hacer lo que quieras. Claro, asegurando de hacerlo para el Señor y con un juicio responsable. ¿Sí se entiende esto? Ahora, en última instancia, cuando estamos en ese dilema de cuál será la voluntad de Dios, la Biblia responde de una manera directa, contundente, simple, ahí en 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. Vean lo contundente de la Escritura en cuanto a cuál es, cuando te preguntas ello, y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y sigue, ¿verdad? Pero ahí me quiero quedar. Pues la voluntad es vuestra santificación. Lo que Dios quiere de tu vida es una vida de obediencia, una vida de santidad, de consagración a Él. Este es el principio general por el cual todo lo demás debe medirse. Cristo mismo lo expresó cuando dijo en Mateo 6:33, Carly, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero notar aquí la fuerza de la palabra primero. No es simplemente primero en orden secuencial, solo primero en orden de prioridades, sino primero en orden de prioridades, de importancia. La búsqueda del reino de Dios, hermanos, y su justicia, hacer tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, esta debe ser la actividad principal de nuestras vidas. Y así, de verdad, nunca tendremos que preocuparnos por la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, nuestra conformidad con la imagen de Cristo. Pongámonos atención ahí y dejemos el resto, hermanos, a la providencia del Señor. Ahora quiero hablar un poco acerca de esa voluntad soberana que hablamos al principio, cuando Dios crea y hace las cosas, pero de una manera más directa en nuestras vidas. Así como lo fue con David, tocamos ahí ese punto, como el Señor guió de una manera soberana a pasar por sufrimiento a David, y nos lleva también de esa manera a nosotros. Dice en la vida de Cristo, aquel que siendo Dios y hombre al 100%, Él era Dios, era hombre al 100%, ambos. Aquel que en sí mismo era la sabiduría encarnada, condescendió a inscribirse en la escuela del sufrimiento para aprender ahí esta importante lección de la vida cristiana, que es la obediencia a la voluntad de Él. Ante la inminente perspectiva de la muerte, ahí en el huerto del Getsemaní, puede decirle a su padre, ahí en Mateo 26:39, y escogí ese texto, Mateo 26:39, los pasajes paralelos, Marcos 14 y Lucas 22, dicen que no se haga mi voluntad sino la tuya, pero me quedé con la de Mateo 26:39, no sea como yo quiero, sino como tú. No sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuán a menudo, hermanos, los hijos de Dios rehuyen al dolor? La censura, alguna tribulación violenta, y hasta pensamos que es algo extraño que nos sobrevenga. Un tsunami, no sé, una enfermedad terminal, un accidente catastrófico que involucra a nuestros seres queridos, hasta pareciera que fuera aparte de la voluntad de Dios, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, pero tiene que ver todo con la voluntad de Dios. Basta recordar que la cabeza de nuestro Señor tuvo que sudar grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y de verdad, hermanos, ¿cómo podríamos pensar que pasaremos sobre este mundo disfrutando de dicha, de comodidades, si Él tuvo que ser bañado en su propia sangre? De verdad, ¿habríamos de escapar nosotros del sufrimiento y la agonía? Este es el mundo, de este lado de la gloria.
Si Cristo brilló en el horno atravesando los mares del sufrimiento, y lo digo de verdad con temor y temblor, ¿hemos nosotros de llegar al cielo sobre nubes de tranquilidad? Si hemos de ser semejantes a Él en su gloria, ¿por qué no en su humillación? Hermanos, es una lección de la que sabemos muy poco. Y que tarde que temprano vamos a pasar. ¿Cuál es el significado de esta oración? No sea como yo quiero, sino como tú. Si usted y yo decimos esta oración de todo corazón y no como una mera fórmula, si la decimos con plena intención, debemos estar preparados para este tipo de experiencias. Porque cuando pareciera que el éxito corona nuestras vidas, cuando pareciera que todo marcha bien, de pronto el Señor, de manera soberana, nos derrumba, nos arroja en el horno cualquier calamidad que usted ponga, enfermedad, accidente, pérdidas, etc. ¿Qué tan convincentes, hermanos, somos al pronunciar, no sea como yo quiero, sino como tú? Es ahí, hermanos, cuando nuestro espíritu encuentra difícil decir, no sea como yo quiero, sino como tú. Esto es duro para carne y sangre. Fue duro para Cristo. Mateo 26:39, que el pasaje que estamos viendo, ¿verdad? Él clamaba y decía, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchas veces, y mediten esto, muchas veces Él hace que sus hijos aren en la roca. Pide a sus siervos que realicen trabajos extraños. Escuchamos al hermano Alfonso de su trabajo arduo en la sierra Tarahumara, cómo llegó con su esposa y su hijo mayor Jonathan, con unas cuantas cajas de ropa y trastos quizás, y literal, o sea, la verdad a mí se me atraganté de escucharlo y la determinación con la que ellos llegaron allá, pero ellos fueron llamados para eso. Años pasaron y a duras penas tuvieron su primer convertido que los animó mucho. Nos comentaba él en su plática del domingo pasado o antepasado, ¿sí? ¿Cuántos como ellos trabajan con todo su vigor? Y aun cuando predican la palabra de Dios con fidelidad, ven escaso fruto. Es entonces que resulta difícil decir, y yo creo que él una y otra vez lo llegó a decir, no sea como yo quiero, sino como tú. Algunas veces hemos de estar preparados para soportar la pérdida de la reputación, la calumnia, pero si la voluntad del maestro, simplemente si es la voluntad del Señor, del maestro, simplemente tienes que soportarlo y decir, no sea como yo quiero, sino como tú. Difícil, hermanos, ¿sí o no? Me temo que no hay ninguno entre nosotros que podamos decir con toda plenitud esta oración en lo que significa. Sin embargo, debemos estar preparados para decirla. A diferencia de David, que huía, que se hizo pasar como loco ante el rey Aquis, creo muchos de los primeros cristianos sabían esta oración de memoria. Es maravilloso, sorprendente la forma en que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por Cristo. El libro de los Hechos nos lo relata de una manera, de una y otra forma. Tenían metida en su cabeza que no deberían vivir para sí. Creían que sufrir el martirio era el más excelso honor. Casi podría decir que cortejaban la muerte. Para ellos era un privilegio ser despedazados por los leones o ser decapitados por una espada.
creo, en verdad creo, entendían bien el significado de esta oración. No sea como yo quiero, sino como tú. ¿Recuerda a Policarpo? ¿Quién sabe la historia de Policarpo? Jonathan, sí. Ese hombre así que vivió al final de la era de los apóstoles. Se dice la historia que él era un discípulo del apóstol Juan y fue líder incluso de la iglesia de Esmirna. El apóstol Juan dice la historia que lo puso como obispo en esa iglesia. Hubo más o menos, corría el año del 155 después de Cristo, que un grupo de cristianos se les torturó de tal manera ingratamente que difícil de poder entender, comprender hasta los límites a los cuales llegaron, pero ninguno de ellos negó su fe. Después de esto, por eso se les llamó a los cristianos, se les llamó ateos, porque no creían, no reverenciaban a los dioses romanos. Y ahí viene, ¿eh? Los cristianos eran los ateos. Después de esto, dice la historia que llamaron a Policarpo, que era el líder de la iglesia de Esmirna, y al principio él huía por la presión de sus miembros de la iglesia, pero luego él desistió de ello y afrontó de una manera tan valiente que es difícil de poder entender y comprender. Un viejo de 86 años de edad que llegan, lo apresan, lo llevan ante el procónsul Quadratus y él tiene un diálogo de una manera inteligente con él y le decía: solo para dejarte libre, todo lo que necesitas hacer es maldecir a Cristo, maldice a Cristo y darle honra al rey. Y él de manera valiente dice: ¿cómo puedo yo maldecir a mi Señor, a mi rey, quien me salvó? Y él dijo: bueno, ¿sabes? ¿Puedo ponerte en la hoguera? Dijo: traigan la leña. Y él murió de esa manera. Pidió incluso que lo ataran solo de pies y manos, que no lo clavaran, que él no se iba a mover, y estaba él dispuesto a morir en la hoguera. Impresionante. Podemos tener la certeza, hermanos, que la voluntad de Dios es absolutamente más benéfica para mí que mi propia voluntad, aunque muchas veces parezca sombría, que muchas veces parezca oscura para nosotros en ese momento, y lo digo con temor y temblor. He pasado quizás por situaciones no sé, he estado bajo presión. Me acuerdo cuando les he comentado acerca de cuando estaba tratando de arreglar una residencia. La inicié en mis tiempos de rebeldía, ¿sí? Con mentiras y todo. Y cuando estuve frente al juez, recuerdo ya había pasado hasta el examen de la ciudadanía, hasta me saqué un 10. Lo había pasado, ya la residencia para mí era casi un hecho. Pero en el último entrevista, cuando el juez me dice: promete decir la verdad y nada más que la verdad, y en el nombre del Señor, la verdad, yo no pude, hermanos. Solo necesitaba decir una mentira para tener yo esa residencia en mis manos. Y yo quería el bienestar de mi familia, pensaba en los muchachos, en lo que ellos, pero no pude. He estado en situaciones así. Recuerdo que regresé y fuimos a ese lugar precioso de la ciudad de Cancún, el Mar Caribe, esperando todavía en mi carnalidad el poder hacer lo que mis deseos querían. Y allí fui confrontado con Dios de una manera tremenda también, arrastrado, revolcado y todo, para poder entender mi pecado. Y siempre comento que allá fue el lugar donde me arrepentí, creí. Ahí en ese lugar precioso. Ahora, David también reconoció esa parte de la voluntad de Dios, la veíamos el jueves, de someterse a la voluntad. Y realmente someterse a la voluntad de Dios, hermanos, ya voy a terminar, proporciona gozo en el corazón
y seguido de este un intrépido valor, como los primeros cristianos lo hicieron, y lo siguen haciendo innumerables cristianos en nuestra era también. Esto solo puede lograrse a través de la intervención del Espíritu Santo morando en el interior de un creyente. Hermanos, con esto termino. Imagínate mirando al mar, el Caribe, precioso. El vasto mar frente a ti. Luego extiendes tu mano en el agua y la traes hacia ti. Y tú miras cómo esa agua se desliza de entre tus manos hasta que queda vacía. El agua, esa agua, es la vida del hombre desde que nace hasta que muere. Se desliza de nuestras manos hasta que se va, al igual de lo que el hombre le pone valor a su vida en este mundo, sus planes de vida, sus carreras, sus trabajos. Pero el reino del cual hablamos, de donde la polilla ni el orín corrompen, es el reino por el cual yo vivo. Es como el resto del agua del océano. El hombre vive por esa taza de agua que se desliza de entre sus dedos. Pero quienes seguimos a Jesucristo, vivimos por esa infinita expansión de agua, la vida eterna. Espero que haya entendido un poco acerca de la voluntad de Dios. Y voy a pedir a Alex que ore desde el fondo para terminar. Perfecta, soberana, tu maravillosa voluntad, Señor. Tú hoy nos permitiste, por esa voluntad soberana, estar el día de hoy aquí, Señor, poder escuchar tu palabra, que nuestros corazones, nuestras mentes puedan ser confrontados, Señor, con tu gracia, Señor, con tu amor, con tu justicia, con tu verdad, Dios. En esta tarde, en este día, Señor, rogamos, Señor, que seas tú, Señor, el que haya sembrado esta palabra en nuestros corazones, Dios, y que podamos vivir conforme a ella, Señor. Que en cada decisión, Señor, en cada paso que debemos tomar, Señor, siempre contemplemos, Señor, a ti. Contemplemos tu amor, tu justicia, tu verdad, Señor. Tu gracia, Señor, que nos permite caminar día a día, Señor. Que no sea, Señor, en base a nuestros deseos y anhelos intrínsecos, Señor, sino que sea en base a esa palabra tuya, Señor, que es verdad absoluta, Señor, que nos guía siempre hacia lo que es correcto, bueno, santo, de buen nombre, Señor. Que nuestra vida entera sea para darte gloria y honra, Señor, en todo lugar y en momento, Señor, en cualquier lugar que estemos, delante de quien estemos, Señor, sea para darte gloria y honra a ti, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, Señor, en nuestros familiares, Dios. Permítenos vivir, Señor, conforme a tu soberana, potente, perfecta voluntad, Señor. Permítenos descansar en ella y en saber, Señor, tú solo quieres cosas de bien para los que te aman, los que te buscan, Señor. Y a los que te aman también, Señor, poder confiar en que todas las cosas, Señor, sean cuales sean, Señor, nos ayudan para bien, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor, en honor, la alabanza, por siempre y siempre. Amén. Vamos a despedirnos con un canto fuerte.